Hola, buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Soy Luis Ferreiro, director de Musealia, la compañía que ha creado la exposición El Muro de Berlín. Y es un placer estar en este nuevo acto del programa cultural que conmemora el 35 aniversario de la caída del Muro de Berlín, con diferentes actos y conferencias. En primer lugar, quiero extender nuestro agradecimiento más sincero a todos ustedes por participar en este acto, a la Fundación Canal y especialmente en este caso también a su subdirectora, Cristian Ruiz Orfila, porque fue él, de hecho, quien cuando estábamos comenzando a trabajar en el programa cultural, pues nos sugirió muy entusiastamente la opción de contactar con Mira. Y finalmente, pues muy brevemente introducir a Mira, primero agradecer su presencia, porque realmente sabemos que tiene una agenda complicada y que está repleta de actos y, por lo tanto, agradecemos mucho y muy sinceramente esta posibilidad. Y luego, nada, creo que no tiene mucha... no puedo añadir mucho a un currículum tan impresionante, pero es pues la investigadora principal para Rusia, Eurasia, del Real Instituto Elcano. Ha asesorado al Parlamento Europeo, español, británico, la OTAN, en aspectos de seguridad relacionados sobre todo con la cuestión de la desinformación y es profesora de la universidad, IE University, doctora en estudios europeos por la Universidad Complutense, además de otros títulos. Sin más preámbulo, nos parecía muy adecuado este acto para poder obtener una visión amplia precisamente de la visión de la caída del muro, sus consecuencias, su promesa, como decimos en el título, para Europa del Este. Y sin más, nuevamente te agradezco mucho la presencia y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y ante todo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la Fundación El Canal, a Luis, a todas las personas que han organizado esta exposición y sobre todo muchas gracias por invitarme a mí a hablar de un tema que me es muy cercano, tanto por razones académicas como por razones personales, porque he nacido y he vivido 27 años en un país comunista, he mirado por la televisión la caída del muro de Berlín. Y ahora mi hijo, cuando va de viaje de Interrail, pues trae de vez en cuando algún souvenir del muro y de Berlín, ¿no? Que los tiempos cambian. Así que muchísimas gracias y sin más, yo lo que quiero subrayar aquí, y como demuestra la exposición organizada por la Fundación El Canal y Musealia, Muro de Berlín refleja lo que dijo el poeta Joseph Brodsky. Él dijo, hay sitios en los que la historia es inevitable, como un accidente automovilístico. Sitios en los que la geografía provoca la historia. Sin duda, Muro de Berlín es esto. Es un sitio donde la geografía como tal provoca la historia. A esta cita quiero añadir otra más, una de Winston Churchill, más conocida que la de Brodsky. Quiero añadirla porque Muro de Berlín es la encarnación porque llega a construirse en 1961, es la encarnación de las palabras que pronunció Winston Churchill el 5 de marzo de 1946 en Westminster College en Missouri. Él dijo, es mi obligación porque estoy seguro que desean que les diga las cosas como las veo, exponerlas algunos hechos sobre la posición actual de Europa. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado,
Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos de una manera u otra no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú, muy fuertes y en algunos casos cada vez más estrictas reglas de juego que impone Moscú. Muro de Berlín es la historia encarnada de la Segunda Guerra Mundial, que es previa a estas palabras de Winston Churchill, y obviamente es uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría. También su caída en 1989 es símbolo de las promesas de Occidente, o de esperanzas también podemos decir, y en este caso, hoy en día también es una oportunidad para hablar de algunas promesas cumplidas y otras promesas defraudadas, fracasadas, ¿no? Se puede hablar del Muro de Berlín de muchas maneras y no tenemos tiempo de hablar de todas ellas. Por lo tanto, yo esta conferencia quiero enfocarla desde dos ópticas, una geopolítica y otra ideológica. Aunque, como he dicho, se puede hablar de Muro de Berlín de muchas maneras. En este sentido, primero me voy a referir al Muro de Berlín como símbolo y qué hay detrás del símbolo de Muro de Berlín. A continuación, analizaré cuáles han sido las mayores promesas de Occidente después de su caída y cuáles son los mayores éxitos en cumplimiento de estas promesas. Luego me referiré al fracaso de algunas expectativas y promesas creadas en el contexto de la euforia después de la caída, y finalizaré con un análisis de la actual guerra en Ucrania y lo que ello supone para el continente europeo, ¿no? Por lo tanto, primero, ¿qué hay detrás del símbolo? Todos hemos hablado mucho del Muro de Berlín, hay un parque de Berlín incluso en Madrid, mucha gente tiene un trocito del muro en su casa. ¿Qué es el Muro de Berlín? ¿Qué hay detrás, ¿no? Primero, hay una historia de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el muro se construye en 1961, el resultado de la Segunda Guerra Mundial es claramente el peor resultado posible para Europa, porque Europa es la gran perdedora realmente de la Segunda Guerra Mundial, no en el sentido estricto, porque la Alemania nazi fue derrotada, pero sí en el sentido que Europa había sido dividida entre otras dos grandes potencias y se había convertido en un escenario de la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Antes de ello, Europa, con todas sus guerras y con todo, al fin y al cabo, no dependía tanto, en este caso, de los Estados Unidos y no dependía tanto del peligro que suponía la Unión soviética, ¿no? Stalin, en una conversación con Milovan Djilas, que era un comunista yugoslavo, le dijo que su sistema social, el sistema soviético, debe llegar hasta donde llegan sus ejércitos, ¿no? Y en este sentido, pues sus ejércitos llegaron hasta Alemania, hasta Berlín, ¿no? Hasta Alemania Oriental y, por supuesto, como dijo con las palabras que he citado de Winston Churchill, la Unión Soviética impuso su sistema social y su sistema político en los países de Europa Central y el Este. Entonces, vamos a centrarnos en estas dos ópticas que he mencionado, ¿no? La óptica ideológica y la óptica geopolítica. ¿Qué quiere decir esto en términos ideológicos, ¿no?
En términos ideológicos, Rusia había perdido su imperio después de la revolución bolchevique en 1917, había perdido Primera Guerra Mundial, pero había perdido su ambición de organizar una revolución mundial. A partir de 1922, cuando se crea la Unión Soviética, se acepta la idea del país del socialismo en solo un país, y por lo tanto Rusia, dentro de la Unión Soviética, seguirá intentando cumplir su sueño y sus ambiciones imperialistas, ¿no? Segunda Guerra Mundial es el momento cuando Stalin ayuda primero a los aliados a vencer a la Alemania nazi, pero después del final de la Segunda Guerra Mundial ya las razones ideológicas, las diferencias ideológicas son la razón, digamos, primero de final de esta alianza y luego de posterior división de Europa, ¿no? Entonces, en este contexto, desde el punto de vista ideológico, la Unión Soviética fracasó en organizar la Revolución Mundial, consiguió crear un primer Estado socialista, pero no renunció lo que tradicionalmente eran las aspiraciones geopolíticas de imperio zarista, que era crear unas zonas de influencia, una buffer zone, unos territorios que sirvan, digamos, como una zona tapón entre un enemigo potencial y, en este caso, la Unión Soviética. Y es lo que la Unión Soviética consigue con división de Europa, que se ha sellado en la conferencia de Yalta en febrero de 1945, ¿no? Consigue estas zonas de influencia, Stalin lo negocia con Roosevelt y con Winston Churchill, y en la conferencia de Yalta se crea un orden de seguridad y defensa y un orden político de Europa que supone una clara división. Por lo tanto, los bolcheviques siempre han presumido de que el imperio zarista tenía su imperio, pero los soviéticos tenían dos imperios. Tenían el imperio interior, que era la Unión Soviética, y tenían un imperio externo, que eran los países del Pacto de Varsovia, los países de Europa Central y Este, ¿no? Y en este sentido, en términos ideológicos, mirando desde la óptica ideológica, el Estado bolchevique cumple su idea no de revolución mundial, pero sí de divulgar ideas comunistas y de imponer estas ideas a otros países. Y de alguna manera, a través de esta ideología, obligar a estos países de estar en alianza con la Unión Soviética. Hay un dicho muy antiguo ruso, una expresión más bien, que es prinudit druzhbe, que quiere decir obligar a ser amigo, ¿no? Pues bueno, la Unión Soviética obliga a estos países a ser amigos, ¿no? Entonces, en términos ideológicos, hay una división claramente de Europa, y en términos ideológicos, la Unión Europea cumple la Unión Soviética cumple su deseo de expandir sus ideas comunistas y socialistas. Desde el punto de vista geopolítico, la cosa es, como he dicho, Europa es la gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial, porque se convierte en el escenario de la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y dentro de esta rivalidad y de las divisiones que he mencionado, es donde surge, en este contexto, donde surge la construcción del muro de Berlín. Y aquí tenemos
tenemos una imagen que me parece muy significativa en el sentido, primero, el muro no lo construye Alemania, el muro lo construye la Unión Soviética. Segundo, todos sabemos que en historia los muros suelen construirse para que nadie entre, como una protección contra posibles invasores, ¿no? En este caso, el muro se construye para que nadie salga. Y este hecho de que el muro debería tapar la humillación de la Alemania oriental, porque los alemanes orientales querían emigrar a la Alemania occidental, se construye muro para impedirlo, ¿no? Y este hecho creo que marca claramente, digamos, un antes y un después de la Guerra Fría, ¿no? El muro se convierte en un símbolo de la Guerra Fría, en símbolo de la división, pero repito, esta división realmente se produce en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. Esta división la constata Winston Churchill en el discurso que he citado en marzo de 1946. Todo lo demás son luego las diferentes fases, que hay 6, de la Guerra Fría. Pero el muro de Berlín es este símbolo de la gente que quiere salir, ¿no? Y es historia de un muro que se diferencia de todas las fortalezas y todos los muros de la historia, ¿no? Ahora, simplemente para acabar esta parte de simbolismo de muro, yo creo que la caída del muro se ha hablado muchísimo de ella. Lo más milagroso de la caída del muro de Berlín es que cayó sin producir una violencia realmente. Y antes de entrar aquí hemos hablado, yo he contado que yo desde Belgrado mirábamos por la televisión la caída del muro, la alegría de la gente que bailaba en las ruinas del muro. Y en antigua Yugoslavia, como Yugoslavia no pertenecía al pacto de Varsovia ni al Comecon, pues se criticaba la Unión Soviética desde 1948, desde que Tito se había opuesto a las políticas de Stalin, y se concluía que realmente la caída del muro era una consecuencia de la apertura de Mikhail Gorbachev, de Glasnost, de Perestroika, y que era una consecuencia lógica, ¿no? Luego hay un debate enorme si el mundo cayó o fue derribado, ¿no? Físicamente fue derribado, pero cayó o alguien yo creo que podemos decir que ideológicamente el muro cayó, porque la Unión Soviética fue la que le construyó. Y como se ha demostrado, el colapso del comunismo en la Unión Soviética es lo que posteriormente incluso produjo la desintegración de la Unión Soviética, pero la caída del muro es resultado de esta ineficiencia, de este fracaso de la ideología comunista y de los estados socialistas en términos políticos, económicos, sociales, etc., ¿no? El derribo como un acto físico, pues bueno, sí que hubo gente que lo ha hecho, pero yo creo que el derribo físico no hubiera sido posible sin la caída, sin el colapso de la ideología comunista, ¿no? En este sentido, en el momento de la caída del muro, la llamada cuestión alemana se convierte en una cuestión europea. Y aquí tenemos otro momento geopolítico, ¿no? El momento ideológico es cuando se construye y cuando cae. El momento geopolítico también primero es la división y ahora, ¿qué hacemos con Alemania, no? Alemania de nuevo se convierte en una cuestión
Europea. Y yo creo que esto es para otra conferencia, pero sin duda alguna la cuestión alemana es la que influye y muy directamente en el futuro de la Unión Europea, en el futuro de la ampliación de la Unión Europea e incluso en la aparición del euro y todos los acuerdos de Maastricht sobre la moneda única, ¿no? A partir de allí ya hay una idea sobre la reunificación de Alemania, que hace 5 días fue el aniversario, el 3 de octubre, y desde entonces realmente los alemanes, que 2 veces en su historia habían caído en abismo, podemos decir, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, como que definitivamente han comprendido que cuando están con otros países europeos, ellos les va a ir bien, ¿no? Es como una seguridad contra sí, que aplican incluso contra sí mismos, se podría decir, ¿no? En el momento cuando cae el muro, es un momento muy alegre, es un momento de euforia y de alegría. Durante la Guerra Fría muchísima gente ha muerto intentando cruzarlo, pero en el momento cuando cae el muro es el momento de la alegría y de un anuncio de euforia y de las posibles promesas. Todo lo contrario ocurre en la vecina Rumanía a finales del mismo 1989, donde Ceausescu y su mujer fueron prácticamente linchados, ¿no? En Navidad, en el 24 y 25 de diciembre de 1989. Entonces yo creo que ya en 89 se ve 2 posibles maneras de salir del comunismo, ¿no? Y una violenta, muy violenta, que era el caso de Rumanía, y otra, digamos, que supone una cierta euforia. Las 2 son problemáticas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la de euforia. La de euforia es, yo creo que todos hemos oído y muchas veces el concepto de fin de la historia, que es un concepto que surge por parte de Francis Fukuyama, de un politicólogo estadounidense, que habla de fin de la historia, el fin de la ideología. Él habla de que definitivamente el modelo de la democracia liberal había vencido y en este momento se crean las mayores promesas en Occidente que se crean en las ruinas del muro de Berlín, ¿no? Algunas de estas promesas es el fin de la historia y fin de la ideología. Y eso creen quien quieren creer, porque ya en 1993 Giovanni Sartori, un politicólogo italiano, escribió que realmente no hay ningún fin de historia. Él habla que caída del muro ha demostrado que el principio, como principio político y de legitimidad política de la democracia liberal, ha vencido. Pero eso no quiere decir que el sistema político de la democracia liberal es inmune a populismo, a autoritarismo, y eso, como hemos visto en caso, por no ir más lejos, de Hungría o de Polonia desde hace mucho tiempo. El año pasado han tenido elecciones que han cambiado esta situación, pero populismo y autoritarismo son las mayores vulnerabilidades internas de los estados nación que forman parte de la Unión Europea. Por lo tanto, por un lado hay concepto de fin de historia, otro ensayista que es Samuel Huntington habla de choque de civilizaciones. Hay un debate académico, pero como hay fin de la ideología, en este momento se cree en ello, y hay momento geopolítico de nuevo que el Occidente, liderado por los Estados Unidos, define, digamos, 3 objetivos principales. El primero es crear un contexto
de sostener una economía global que abre puerta al desarrollo de la globalización. El segundo, en los años 90, era objetivo pacificar a los Balcanes, y el tercero, que era, y al que me voy a referir hasta final de esta conferencia, es atraer a China y a Rusia, otros países, pero sobre todo a China y a Rusia, en integrarlas en las instituciones del orden liberal internacional. Y este punto aquí es muy importante, ¿no? Tenemos un muro caído, tenemos ruinas del muro, tenemos euforia, si es fin de la historia, si no lo es. No, esto al fin y al cabo puede ser un debate académico, si queremos, ¿no? Lo que sí hay, y eso no tiene que ver con el muro de Berlín realmente, aunque se ha encarnado, como he dicho al principio, lo que dijo Brodsky, ¿no? El muro es un sitio geográfico que crea historia, ¿no? Y historia e historias, en sentido de literatura, ¿no? Cuando hablo de si es fin de la ideología o no, que es una cuestión, lo que no tiene que ver con el muro, pero sí que se ha encarnado completamente después de su caída, es la idea y la creencia en la superioridad de la idea que la impuso, que la primera vez la definió el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, que en 1917 Woodrow Wilson dice: tenemos que construir un mundo seguro para la democracia. Y a partir de allí, a partir de la Primera Guerra Mundial, todos los presidentes de los Estados Unidos han priorizado esta idea en la política exterior de los Estados Unidos, exceptuando a Donald Trump, quizás, ¿no? La idea de construir un mundo seguro para la democracia. A esto, primero fue Wilson, luego Roosevelt, varios presidentes. En el momento de la caída del muro de Berlín, en la Casa Blanca está Bill Clinton, y Bill Clinton, en su discurso, está primero George Bush padre, que habla del nuevo orden mundial en el momento de la caída del muro. Después él habla de un nuevo orden mundial, pero realmente hace referencia al discurso de Woodrow Wilson de 1917. En 1993, 3 ya, Bill Clinton dice: tenemos que sustituir la ideología, la doctrina de contención de la Unión Soviética por otra, que es ensanchar la democracia. Ensanchar la democracia se convierte en el mecanismo de crear un mundo seguro para las democracias. Ensanchar la democracia es la clave de la gran promesa cumplida y maravillosa de integrar los países de Europa Central y Este en las instituciones transatlánticas, en la OTAN, en la Unión Europea. En fin, ensanchar la democracia es, en lugar de contener la Unión Soviética, y muro de Berlín es símbolo de este equilibrio de poder, de la división que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, esto se acabó, el muro ha caído y ahora vamos a ensanchar la democracia. Y lo hemos hecho. Esta promesa está cumplida. Pero ¿qué no está cumplido? Y al paradigma, si queremos, de cómo entendemos democracia en Occidente, hay que añadir también una anécdota que la cuenta Henry Kissinger, que él preguntó en 1963, preguntó a Harry Truman: ¿de qué usted está más orgulloso de su administración? Y Truman dijo: me gustaría creer que solo los Estados Unidos son capaces de derrotar por completo a un enemigo y luego ayudarle a volver a la familia de naciones. Truman obviamente se refería a Japón y a la Alemania nazi, ¿no? Y los dos países eran prueba de esta generosidad estadounidense a la hora de tratar a sus enemigos, ¿no?
ser magnánimos de alguna manera. ¿Por qué menciono esto? Pues menciono esto con esta tercera promesa, ¿no? Tenemos la promesa de globalización, de seguridad económica, tenemos promesa de estabilizar los Balcanes y ensanchar la democracia, y la tercera promesa de ayudar a China y a Rusia, sobre todo a Rusia, que se le ve como derrotada después de la Guerra Fría, ayudarle a volver a la familia de las naciones e integrarse en las instituciones de la democracia, en el orden liberal mundial, ¿no? Aunque aquí es el punto de inflexión entre buenos deseos y la falta de conciencia de lo que tu enemigo o tu adversario realmente quiere. Rusia en ningún momento ha afirmado que quería ser parte de las instituciones liberales, ¿no? De hecho, los rusos siempre han dicho, nosotros no somos Polonia, nosotros no queremos subordinarnos a un sistema que ha sido creado, sostenido y liderado por los Estados Unidos. Nosotros somos un país por lo que más aprecia es la soberanía, la autonomía y la independencia en la política exterior. Por lo tanto, nosotros no queremos formar parte de un mundo liderado por los Estados Unidos. Y esta promesa no solo que no se ha cumplido, sino que esta promesa nos ha llevado a una situación muy peligrosa, y con esto voy acabando. Peligrosa en el sentido que hoy en día tenemos una guerra otra vez en el continente europeo, y esto es curioso porque en 2006 Tony Judt, un fantástico historiador británico, publicó un libro que se titula Postguerra, en 2006. Lo que quería decir Tony Judt es que no va a haber más guerras en Europa, ¿no? Y sin embargo, ahora estamos 35 años después de la caída del muro de Berlín, 79 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, estamos otra vez en Europa, con una guerra en Europa. Estamos estoy hablando obviamente de la guerra en Ucrania, una guerra que empezó en 2014, se limitó a anexión de Crimea y de la región Donbass, y en febrero de 2022 Rusia ha hecho una gran invasión a Ucrania, contra Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania es para otra conferencia también, ¿no? Pero la guerra de Ucrania podemos mirarla de muchas maneras. Una, como continuidad de la Guerra Fría, porque como dijo un historiador, Neil Ferguson dijo, yo nunca imaginé que la guerra de Corea iba a continuar en la guerra de Ucrania. La guerra de Corea se produjo en 1950 y hasta 1953, cuando se produjo la división en dos Coreas, ¿no? Otros historiadores dicen que la guerra en Ucrania realmente es la primera guerra caliente de la nueva Guerra Fría entre los Estados Unidos y China. China apoya a Rusia y los Estados Unidos está apoyando a Ucrania. Independientemente de estas definiciones, yo creo que la guerra en Ucrania demuestra por lo menos dos cosas, ¿no? Muchas más, pero primera es que la promesa de Occidente de fin de la historia, y sobre todo la promesa de que China y Rusia van a convertirse en volver a la familia de las naciones liberales. Volver también aquí es un concepto que podemos cuestionar porque realmente nunca han estado, pero estar juntos en la familia de las naciones liberales, allí ha habido un fracaso enorme, y yo creo que la guerra en Ucrania es una prueba de ello, ¿no?
como las otras, como la de 2008 contra Georgia, que Rusia ha hecho en agosto de 2008, pero esta fue de 5 días y rápidamente se dejó de hablar de ella. Segunda cosa que demuestra la guerra en Ucrania es que la relativamente pacífica desintegración de la Unión Soviética en 1991, el 25 de diciembre de 1991, realmente simplemente pospuso una destrucción y desintegración más violenta, como ocurrió en antigua Yugoslavia, ¿no? Todo el mundo decía, pero si la Unión Soviética es una potencia nuclear y pudo desintegrarse pacíficamente, ¿por qué Yugoslavia, un país que nunca fue parte del Pacto de Varsovia, realmente sufrió estos dos procesos paralelos, ¿no? Uno que era desintegración debido a la caída del comunismo, pero luego destrucción debido a las guerras étnicas emprendidas primero por Serbia y luego secundadas por Croacia, ¿no? Ucrania demuestra, como lo ha demostrado también, Georgia en 2008, que la desintegración violenta de la Unión Soviética se pospuso. Se pospuso realmente por un enorme empeño de los Estados Unidos y la Unión Europea, por un empeño, porque Unión Soviética era una potencia nuclear y obviamente Occidente tenía muchísimo interés, y gracias también a esta promesa de Occidente, aunque posteriormente ha fracasado, de atraer a Rusia e integrarla en el sistema de las democracias liberales, realmente jugó un papel muy importante y muy positivo en 1991. Gracias a esta euforia, esta promesa, esta creencia de que Rusia va a ser un país más entre los países occidentales, realmente contribuyó muchísimo en posponer este conflicto, para bien o para mal, pero en 91 se evitó esta guerra. Por lo tanto, yo creo que hablando ahora y volviendo a nuestros dos conceptos que he prometido, dos ópticas, que voy a hablar desde la óptica ideológica y óptica geopolítica, ¿dónde estamos, no? Hablamos he mencionado esta obsesión norteamericana de crear un mundo seguro para las democracias. Ahora tenemos autocracias que quieren construir un mundo seguro para las autocracias, ¿no? Que son Rusia, que son China, Corea del Norte, Irán. Son estados que no se han integrado en sistema de orden liberal internacional. Son países revisionistas, son países que creen que no ocupan lugar que según ellos les corresponde en el orden mundial. He usado mucho la palabra orden mundial. Realmente, Henry Kissinger tiene un libro que se titula Orden Mundial y primera frase es: no existe tal cosa como orden mundial. Por lo tanto, simplemente cuando digo orden mundial, yo me refiero a una estructura analítica de dos elementos, ¿no? Uno es las reglas de juego, un consenso sobre las reglas de juego, qué está permitido y qué no está permitido, y otro es equilibrio del poder, que suena un poco ambiguo, pero realmente es equilibrio de poder se produce cuando un país quiere convertirse en la potencia hegemónica en una región o en el mundo y otros países crean alianza para equilibrar esta ambición, ¿no? Esto se produjo durante las guerras napoleónicas o durante la Segunda Guerra Mundial. Se crea una alianza para vencer al actor hegemónico, ¿no? Entonces, ahora mismo vemos que al invadir a Ucrania, Rusia ha activado este mecanismo de equilibrio del poder. Los Estados Unidos y la Unión Europea, los países de la democracia liberal, se han unido y están conteniendo de alguna manera a Rusia, armando a Ucrania, pero realmente este equilibrio del poder
funciona de una manera muy frágil. ¿Por qué? Porque la división del mundo ya no es al estilo de la Guerra Fría, sino al estilo de una cosa mucho más complicada, con muchos más actores, que acuerda más al gran juego del siglo XIX. Gran juego se refiere a la rivalidad geopolítica entre Imperio Británico e Imperio Ruso por quién va a dominar Asia Central e India, y es paradigma de pura geopolítica. Por lo tanto, volvemos al momento de, la gente dice, la geopolítica ha vuelto. Geopolítica nunca se había ido, no hubo fin de historia, pero sí, con esto acabo. De las promesas del Occidente, lo más destacable y lo más, de lo más agradecidos de lo que podemos estar la gente de Europa del Este y Central es la alianza transatlántica ha funcionado y la democracia se ha ensanchado. Pero también hay que decir que Occidente ha fracasado en integrar a Rusia, a China, Irán, Corea del Norte, a otros países en un sistema internacional, en un orden liberal internacional dominado, liderado, sostenido por los Estados Unidos. Yo voy a parar ahora aquí. Yo creo que más interesantes son vuestras preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Mira, la verdad es que estamos teniendo bastantes preguntas. Por cuestión de tiempo vamos a ver cuántas podemos contestar y pedimos disculpas a todos aquellos que hayan escrito y desgraciadamente pues, no podamos atenderles. La primera pregunta es de Reyes Márquez. ¿Cómo fue la evolución psicológica y social después de la caída del muro? ¿Cómo fue la evolución psicológica y social después de la caída del muro? Bueno, supongo de colectivos, no de individuos. Bueno, la verdad es que primero hubo euforia, sin duda alguna, el sentimiento de libertad. Y yo creo que una de las cosas, porque dicho, no hay mal que por bien no venga, la Guerra Fría fue terrible y el muro de Berlín y la división de Europa fue terrible y sobre todo la gente que vivía en comunismo. Pero lo bueno de todo ello era que se hablaba mucho de libertad. Hoy en día hemos dejado de hablar de libertad. La libertad se da como algo hecho, ¿no? Durante la Guerra Fría se habló de libertad como algo que había que conquistar, algo que había que conseguir. Y por lo tanto, en el momento de la caída del muro de Berlín hay este alivio de que, bueno, esto ya se ha conseguido, pero yo creo que en Europa Central y sigue existiendo incluso este estado anímico, por un lado, de que Occidente les debe algo, por haberles sacrificado en la conferencia de Yalta, porque les dieron a Stalin, pero Stalin pudo negociar esto porque sus ejércitos llegaron hasta Berlín. Por lo tanto, hay esta actitud, ustedes nos habían vendido y ahora nos deben toda la ayuda, la entrada a la OTAN, muchísimo dinero, etc. Y por otro lado, también hay desconfianza. Eso de ensanchar la democracia, en palabras de Bill Clinton, lo que he mencionado, de introducir todos estos países a la Unión Europea y la OTAN, hay serias dudas diarias de la gente. Si Rusia ataca a los bálticos, ¿de verdad la OTAN les va a defender? O en Rumanía, por ejemplo, en el Mar Negro. La situación geopolítica europea sigue siendo frágil, aunque esto de ensanchar la democracia, pues hemos llegado hasta Ucrania, ¿no? Ensanchándolo. Por lo tanto, yo diría que a nivel personal hay un alivio y sentimiento de libertad, nada más inmediatamente después de la caída. Luego hay decepción por lo duro que es la democracia, por
porque democracia no es una cosa que tú privatizas las empresas y pones el sistema multipartidista, ¿no? Y un poco de libertad de prensa. La democracia, el sistema político democrático es mucho más complejo y sobre todo, y eso vemos ahora con este nuevo auge de populismos, de autoritarismos en los países de Europa Central y Este, es que realmente la fragilidad del sistema político de la democracia liberal siempre ha existido, es una cosa que hay que cultivar. Por lo tanto, a nivel personal, primero euforia, alivio, luego frustración por lo duro que es, empezando por pagar impuestos, ¿no? La gente decía, pero hay que pagar impuestos, esto no había en comunismo, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Y en nivel colectivo hay por un lado esta actitud, ustedes nos deben mucho porque hemos sufrido, hemos sido vendidos, y dudas, serias dudas, y de que de verdad la OTAN va a defenderles. Y prueba de ello es que los países, todos los países que están más cerca de Rusia, quieren un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, aparte de la OTAN, aparte de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, hay desconfianza todavía. Y no hay que olvidar que en Europa durante 2-3 siglos se construía democracia, ¿no? 30 años no son suficientes, desde luego. Julio Garbajosa, es una pregunta un poco abierta, pero nos pregunta si las políticas actuales han evolucionado tras la caída del muro o más bien han involucionado y están estancadas o están estancadas. Pues no sé muy bien a qué política se refiere. Es un poco abierta. Supongo a la integración quizás euroatlántica. Yo creo que el punto de partida es la idea esta que he mencionado, de crear un mundo seguro para la democracia y de ensanchar la democracia, ¿no? Los rusos lo han percibido que mientras Occidente habla de derechos humanos, de democracia, de valores universales, es solo para justificar su ambición geopolítica, que es arrinconar a Rusia, asediar a Rusia, etc., ¿no? Los rusos ni políticos ni la población ven en esto simplemente como una victoria de libertades individuales. Lo ven como una victoria de los Estados Unidos, que ahora domina por completo a Europa, ¿no? Y eso para los rusos es especialmente frustrante porque los rusos, de ser el actor clave en el equilibrio de poder de seguridad y defensa europeas durante la Guerra Fría, lo que dije en comienzo, Europa era gran perdedora porque dos potencias le usan como un escenario de su rivalidad y Unión Soviética es una de ellas. Rusia, de papel de ser clave, ahora está en la periferia de Europa y no tiene ninguna capacidad de influir realmente en lo que está ocurriendo en la Unión Europea o en la Alianza Atlántica. Por lo tanto, las políticas que se han aplicado en los años 90 en la ampliación de la Unión Europea y de la OTAN han cumplido la gran promesa de Occidente, pero también yo creo que los países que se quedaron fuera, como son países de los Balcanes occidentales o los países que hoy en día son nueva Europa del Este, antes Europa del Este llegaba hasta Berlín Oriental, ¿no? Alemania Oriental. Hoy en día la Europa del Este son estos países entre Rusia y la Unión Europea, que son Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Lo llamamos Europa del Este cuando realmente esto es Cáucaso Sur, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Pero Europa del Este todavía tiene esta connotación de división, de estar entre Rusia y un Occidente democrático y liberal. Entonces, fracasos de la ampliación, sobre todo en Rumanía y Bulgaria, y en general, de auge de populismo, de corrupción, de los oligarcas, no fue todo tan maravilloso,
ha creado en la Unión Europea un momento de asustarse, ¿no? No podemos añadir más países si estos realmente no son capaces de cumplir los valores y los criterios de esta ampliación. Pero la guerra en Ucrania otra vez nos ha vuelto al momento de la ampliación geopolítica. Ahora Ucrania está como que tiene que entrar en la Unión Europea y la OTAN es otra cosa. Por lo tanto, ¿cómo han cambiado? Yo creo que también de euforia hacia realidad, pero se ha hecho muchísimo. Y los países que están fuera, pues es que no han cumplido criterios para ni un poquito, ¿no? Ignasi García nos pregunta, entiendo, desde un punto de vista político o geoestratégico o de relaciones internacionales, si contra la URSS vivíamos mejor, es decir, si servía de contrapeso político o ideológico a un capitalismo que, al verse libre de alternativas, dice Ignasi, puede ser más salvaje. Yo conocí al general Vernon Walters, que fue subdirector de la CIA durante época de Nixon. Y era un señor, era un general, le conocí en cursos de verano en Santander, aquí en España. Era un general que había servido a 7 presidentes de los Estados Unidos. De hecho, es el traductor de las conversaciones entre Eisenhower y Franco. ¿Por qué le menciono? Porque él, cuando yo le conocí en el año 99, habló de la Guerra Fría y dijo: qué maravillosa era la Guerra Fría. Conocíamos al enemigo, teníamos un enemigo respetable, potencia nuclear, sabíamos lo que hacía, era previsible, todo era previsible. Nosotros no queríamos que caiga el muro, porque geopolíticamente hablando, bueno, sobre todo en las últimas fases de la Guerra Fría, era una coexistencia pacífica. De hecho, la clave del final de la Guerra Fría pacífica son esta serie de acuerdos militares. Por lo tanto, yo creo que hay una cierta nostalgia, que echamos de menos a un enemigo que lidera un bloque, y el enemigo, por muy poderoso que sea, es previsible, es racional y es respetable de alguna manera. Desde 2001, con el atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono, hemos tenido muchos enemigos y unas mezclas diferentes, ¿no? Actores estatales, no estatales. Por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, creo que hay una nostalgia para este enemigo uno y un bloque. Desde el punto de vista ideológico o económico, yo no me siento competente a hablar, en el sentido que creo que no soy objetiva. Yo he elegido emigrar de un país comunista a uno de democracia liberal y capitalista. Es lo que yo valoro y creo que es bueno. Por supuesto, no es perfecto, ni mucho menos. Que puede un sistema capitalista tener mayor justicia social o ocuparse, digamos, más de la gente y no ser un capitalismo salvaje, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que el comunismo se ha desacreditado a sí mismo, no solo en términos económicos, porque ha fracasado claramente, sino sobre todo en términos morales y éticos. El Gulag, las víctimas mortales tanto de la Unión Soviética como de otros países comunistas. No he llegado a mencionar las revoluciones de Hungría de 1956 o de Checoslovaquia en 1968, que han sido ahogadas con tanques. Por lo tanto, yo personalmente no creo que comunismo y socialismo debe ser un punto de equilibrio de poder de capitalismo, porque se ha desacreditado a sí mismo y porque ha fracasado. Por algo ha caído el muro de Berlín. Marcos precisamente nos devuelve un poco al muro y nos pregunta si dirías que con las actuales y crecientes corrientes anti-europeístas nos aproximamos a una división
como la que hubo en Berlín a nivel europeo? Yo creo que tanta división no, porque Europa sabe que, bueno, que es un objeto no identificado. ¿Qué quiero decir? No es un Estado-nación, no es una federación, es la Unión Europea, es una cosa muy original. Además, esto desde Jean Monnet se cree que Europa se crece ante las crisis. Todas las narrativas las tenemos allí. Ahora bien, Europa está en un momento muy, muy delicado de como una institución multilateral. Está en un momento delicado porque no sabe qué va a haber de la relación transatlántica después de las elecciones americanas. Se ha dado cuenta que no, por mucha autonomía estratégica del que se habló, la guerra en Ucrania demuestra que Europa no es capaz de defenderse a sí misma, depende de la OTAN y la OTAN depende de los Estados Unidos. Quiero decir, como institución multinacional está en crisis y está en un momento frágil, ¿no? Pero como una Unión Europea es más que suma de sus Estados miembros, pero a la hora de la verdad, cada Estado miembro prácticamente tiene problemas internos y vulnerabilidades internas. Entonces, yo no creo que habrá una división al estilo de la Guerra Fría, porque los candidatos a entrar en la Unión Europea, por lo menos aparentemente de verdad lo quieren, como Serbia o Albania o Montenegro, y los países que están dentro saben que fuera hace mucho frío. Por lo tanto, harán todo lo posible para que no haya esta división. Pero también hay que decir que con la guerra en Ucrania, antes que teníamos el eje franco-alemán, Francia era la gran Francia que dominaba políticamente Europa y Alemania la dominaba económicamente. Pero esto se acabó el modelo alemán, energía barata de Rusia, comercio con China y low cost en seguridad y defensa de los Estados Unidos. Esto se acabó y yo creo que sí hay cada vez una mayor influencia de los países del este, de Europa Central y Este, por la guerra en Ucrania y también por esa actitud que he mencionado. Ustedes nos deben mucho y nosotros estamos aquí, queremos que se oiga nuestra voz y yo creo que hay una reconfiguración, ¿no? Pero no creo en una división al estilo de muro de Berlín. Perdona que me he enrollado tanto en responder. Es una pregunta muy, muy de bola de cristal, pero yo creo que no va a haber división en este estilo. Perfecto, pues estamos ya desgraciadamente fuera de tiempo, pero muy brevemente una última pregunta. ¿Consideras que las democracias liberales o el sistema de las democracias liberales está en peligro? Absolutamente. Yo he dicho que desde Wilson queremos crear un mundo seguro para las democracias. Ahora tenemos potencias revisionistas que quieren crear un mundo seguro para las autocracias. ¿Cuál es la diferencia del contexto que vivimos ahora en comparación con la Guerra Fría? Pues durante la Guerra Fría, eso del eje del mal, o imperio del mal, esto empezó a hablar ya Ronald Reagan sobre la Unión Soviética, luego se habló del eje del mal en Afganistán, en Irak. Quiero decir que siempre es la lucha entre bien y el mal, eso es como muy visto, ¿no? Lo que es nuevo ahora y lo que es preocupante es que los malos, y bueno, yo los voy a llamar revisionistas, los países que creen que no ocupan lugar en el sistema internacional que les corresponde, están alineándose. Antes, y no hablo de alianza, hablo de la alineación, ¿no? Son China, son Rusia, es Irán, Corea del Norte, y luego hay swing states, hay estados que simplemente dicen nosotros no queremos pertenecer a ningún bloque, nosotros lo que queremos realmente es en cada situación elegir
los aliados que nos convengan. Entonces yo veo, por un lado, las democracias liberales, lo que llamaríamos, los rusos lo llaman el occidente colectivo y mayoría mundial. Son conceptos rusos, ¿no? Occidente colectivo es los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, más Canadá y Occidente Plus, que tenemos Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Son democracias liberales, estados-nación. Y luego lo que rusos llaman la mayoría mundial, en Occidente se llama, y muy mal, sur global, que es un eufemismo de los países subdesarrollados, que es un término que se usó durante la Guerra Fría y en el proceso de descolonización. Estos países realmente no quieren pertenecer a ningún bloque y es donde este nuevo contexto geopolítico que algunos llaman nueva Guerra Fría realmente será la rivalidad entre los países revisionistas y los países occidentales, democracias liberales, una rivalidad entre ellas por la influencia en el resto del mundo, que es África, que es América Latina, pero que son países del Golfo Pérsico, incluida Turquía, aunque es miembro de la OTAN. Estas intenciones y este orden internacional alternativo se encarna muy bien en organizaciones como los BRICS, como la Organización de Cooperación de Shanghái. Son organizaciones que están dominadas económicamente por China y políticamente con un discurso de Rusia sobre el mundo multipolar, sobre civilizaciones diferentes, sobre la hegemonía de los Estados Unidos, etc. Magnífico. Mira, pues muchísimas gracias por esta hora, por alumbrarnos con tus conocimientos y muchísimas gracias a todos por... Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Gracias.